Los criterios de divisibilidad son reglas que permiten determinar si un número es divisible entre otro sin necesidad de efectuar la división. Los criterios de divisibilidad más utilizados son, tenemos divisibilidad entre 2 si la última cifra es cero o cifra par. Como ejemplo tenemos el 24, el 4 es par. Entonces concluimos que 24 es divisible entre 2. Tenemos el otro criterio de divisibilidad que es entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Continuamos con el mismo ejemplo con el 24. El 24 es divisible entre 3 puesto que la suma de sus cifras nos da un total de 6. 2 más 4 es igual a 6 y 6 es múltiplo de 3. El otro criterio es divisibilidad entre 4. Si, si sus dos últimas son ceros o forman un múltiplo de 4. Un ejemplo es el 100. Las dos últimas de 100 son ceros. Las dos últimas son ceros. Entonces concluimos que 100 es divisible entre 4. El otro criterio es divisibilidad entre 5. Si la última cifra es cero o 5, como ejemplos podemos tener el 80. El 80, pues la última cifra es cero. También tenemos el 85, donde la última cifra es el 5. Y ahí concluimos que el 80 o el 85 son números divisibles entre 5. El otro criterio es divisibilidad entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3. Podemos poner el mismo ejemplo del 24 que ya habíamos analizado que el 24 es divisible entre 2 y entre 3. El otro criterio es divisibilidad entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Como ejemplo está el 99, ya que 9 más 9 nos da un total de 18 y 18 es un múltiplo de 9. Y tenemos el otro criterio que es divisibilidad entre 10 si la última cifra termina en cero, como por ejemplo el 200 donde la última cifra termina en cero, o el 20, o el 80, en fin. Cabe destacar que hay criterios de divisibilidad para otros números naturales, como es el 7 y el 11. Entonces, vamos a trabajar en este primer ejemplo. Dice que determinar si los siguientes números son divisibles entre 3 utilizando el criterio de divisibilidad correspondiente. Entonces, aquí tenemos el inciso A, 12. Entonces, vamos a sumar, dice el criterio de divisibilidad entre 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, vamos a sumar las cifras. 1 más 2 nos da un total de 3 y 3 es múltiplo de 3. Entonces, concluimos que el 12 es divisible entre 3. Continuamos con el inciso B, el 43. Vamos a analizar el 43. Vamos a sumar las cifras. 4 más 3 nos da 7, pero 7 no es múltiplo de 3. Entonces concluimos que 43 no es divisible entre 3. Tenemos el inciso C, 24. Vamos a sumar las cifras. 2 más 4 nos da un total de 6. 6 sí es múltiplo de 3. Entonces concluimos que 24 sí es divisible entre 3. Ahora con el inciso D, 507, vamos a sumar las cifras. 5 más 0 más 7 nos da un total de 12. 12 es múltiplo de 3, entonces concluimos que 507 sí es divisible entre 3. Aquí está el inciso A, el inciso E. Sumamos las cifras. 1 más 0 más 5 más 9 nos da un total de 15. 15 es múltiplo de 3, entonces concluimos que 1059 sí es divisible entre 3. Continuando aquí con el inciso F del ejemplo 1, 45.020, sumamos las cifras.
4 más 5 más 0 más 2 más 0 nos da un total de 11. 11 no es múltiplo de 3, entonces concluimos que 45.020 no es divisible entre 3. Entonces estamos concluyendo utilizando los criterios de divisibilidad sin necesidad de efectuar la división. Continuamos aquí con el inciso G, 629.200. Sumamos las cifras: 6 más 2 más 9 más 2 más 0 nos da un total de 19, y 19 no es múltiplo de 3, entonces concluimos que 629.200 no es divisible entre 3. Ahora tenemos el segundo ejemplo, ejemplo 2. Determinar si el número dado es 368, es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Entonces vamos a analizarlo uno por uno. Entonces tenemos que 368, el 368 sí es divisible entre 2 porque termina en 8 y 8 es un número par. Ahora 368, vamos a ver si es divisible entre 3. Vamos a sumar las cifras: 3 más 6 más 8 nos da un total de 17, y 17 no es múltiplo de 3, entonces concluimos que 368 no es divisible entre 3. Ahora continuamos con el criterio de divisibilidad entre 4. Entonces, aquí mirando las dos últimas cifras forman el número 68. Y 68, si es 68 es múltiplo de 4, entonces concluimos que 368 sí es divisible entre 4. Recordemos que este criterio nos dice que si sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 4. Continuamos con el criterio de divisibilidad entre 5. Tenemos que 368, miramos aquí la última cifra, termina en 8, y para que sea divisible entre 5, esta cifra debe terminar en 0 o en 5. Entonces concluimos que 368 no es divisible entre 5. Continuamos con el criterio de divisibilidad entre 6. 368, para que sea divisible entre 6, debe ser divisible entre 2 y entre 3. Aquí vemos que efectivamente es divisible entre 2, puesto que termina en 8, termina en un número par, pero no es divisible entre 3, porque si sumamos las cifras, 3 más 6 más 8 nos da un total de 17, y 17 no es múltiplo de 3, concluimos que 368 no es divisible entre 3. Y al no ser divisible entre 3, se concluye también que 368 tampoco es divisible entre 6. Continuamos con el criterio de divisibilidad entre 9. Entonces sumamos las cifras: 3 más 6 más 8 nos da un total de 17, y 17 no es múltiplo de 9, entonces concluimos que 368 no es divisible entre 9. Ahora con el criterio de divisibilidad entre 10, aquí vemos que la última cifra termina en 8, para que sea divisible entre 10 debe terminar en 0, entonces concluimos que 368 no es divisible entre 10. Seguimos con el inciso B, ahora vamos a analizar 480. Entonces, 480, aquí vemos que la cifra termina en 0, debe ser 0 o cifra par. Como termina en 0, concluimos que 480 es divisible entre 2. Continuando con la divisibilidad entre 3, sumamos las cifras: 4 más 8 más 0 nos da un total de 12,
2 es múltiplo de 3, entonces concluimos que 480 es divisible entre 3. Ahora con el criterio de divisibilidad entre 4, vemos que sus dos últimas cifras forman el número 80 y 80 es múltiplo de 4, entonces concluimos que 480 es divisible entre 4. Ahora con el criterio de divisibilidad entre 5, aquí la última cifra es 0. Entonces concluimos que 480 es divisible entre 5. Ahora con criterio de divisibilidad entre 6, eh, 480 es divisible entre 2 y entre 3. Entonces, al ser divisible entre 2 y 3, concluimos que 480 es divisible entre 6 también. Por este otro lado, con divisibilidad entre 9, vamos a sumar las cifras. 4 más 8 más 0 nos da un total de 12, pero 12 no es múltiplo de 9. Entonces concluimos que 480 no es divisible entre 9. Y el último, 480 con divisibilidad entre 10, la última cifra termina en 0. Entonces al terminar en 0 concluimos que 480 es divisible entre 10. Tenemos el tercer ejemplo. Dice cambiar el asterisco por un número de tal forma que cada expresión sea verdadera. Entonces tenemos el inciso A, 7930 y algo. Necesitamos saber cuál es este número, de tal manera que este número en su totalidad sea divisible entre 3. Entonces, vamos a sumar las cifras, lo que tenemos por el momento. Tenemos que 7 más 9 más 3 nos da un total de 19. Para que el número sea divisible entre 3, se busca un número que sumado con 19 dé como resultado un múltiplo de 3. En este caso, el número puede ser o 2 para un total de 21 o 5 para un total de 24 u 8 para un total de 27. Eso quiere decir que este asterisco se puede reemplazar o por el 2 o por el 5 o por el 8. Ahora tenemos el inciso B. Vamos a, vamos a hallar el número que viene aquí en la posición del asterisco, pero que sea divisible entre 4. Para que el número sea divisible entre 4, el número del asterisco debe formar junto con el 8 un múltiplo de 4. Entonces los números pueden ser 2, 4, 6 o 0. Así se tienen las posibilidades de que el número termine, ya sea o en 28 o en 48, 68 o en 8. Y estos números son múltiplos de 4. Tenemos el inciso C, pero esta vez que sea divisible entre 5. Para que el número sea divisible entre 5, el asterisco se debe cambiar ya sea o por 0 o por 5, porque así lo dice el criterio de divisibilidad entre 5. Continuamos con el inciso D. Ahora la condición es que sea divisible entre 9. Entonces sumamos las cifras. 2 más 5 más 7 nos da un total de 14. Para que el número sea divisible entre 9, se busca un número o números que al ser sumados con 14 den como resultado un múltiplo de 9. En este caso, el único número es 4. Por lo tanto, este asterisco se debe reemplazar por 4 y así obtener el número 2547, que es divisible entre 9. Tenemos el cuarto ejemplo. Dice que responder la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número menor que se debe sumar a 876 para obtener un número que sea divisible entre 9? Primero sumamos las cifras. 8 más 7 más 6 nos da un total de 21. Entonces el múltiplo de 9 más cercano es 27. Debemos sumar 6 para que nos dé un total de 27. Al sumar 6 a 876 se obtiene el número 882. Y la suma de las cifras de este número es 18. Tenemos 8 más 8 más 2 nos da un total de 18 y 18 es múltiplo de 9. Entonces concluimos que 882 es divisible entre 9. Entonces eso es, muchachos, bendiciones para todos.